Todo lo que podía salir mal, salió mal. Hola, les voy a contar mi primer viaje a mi primer barco, que resultaba ser la primera vez que yo salía del país y sola. Empezando por lo primero, yo tenía que subirme a un barco un domingo en Puerto Rico. Entonces mi compañía me dio un vuelo para viajar el viernes a la noche, saliendo de Argentina, paraba en Miami y después llegaba a Puerto Rico el sábado a las 3 de la tarde. Yo me imaginé, genial, tengo toda la tarde para pasear por Puerto Rico, pero no. Cuando llegué al aeropuerto con mi familia, fui a hacer el check-in y me dijeron que había un problema con la aerolínea, no sé si había un paro o qué, que no podía viajar directamente a Miami y tenía que ir primero a Santiago de Chile y de ahí iba a poder viajar. En ese momento a mí no me importó, supuestamente no me iba a arruinar mi escala en Miami para poder viajar a Puerto Rico, así que bueno, dale, no hay problema. Lo siguiente fue que me despedí de toda mi familia, pasé a la parte de seguridad ya sola, con ese sentimiento de no voy a ver a estas personas por 8 meses y estoy por mi cuenta. Y bueno, le di para adelante, hice todo lo que tenía que hacer. Una vez que ya estaba lista para embarcar, fui a la puerta de embarque y me senté contra el vidrio a mirar para afuera, las estrellas, mientras esperaba. Entonces, de repente empieza un viento tremendo y al minuto se larga a llover, pero que se cae el cielo, trueno, rayos, todo. Y yo dije, bueno, quizás es una tormenta pasajera, no sé, pero no lo era. Después nos avisaron que el avión que teníamos que tomarnos para ir a Chile todavía no podía aterrizar por la tormenta, entonces teníamos que esperar. Y nos hicieron esperar así como 4 o 5 horas, todo el mundo quejándose, yo ahí esperando nomás. Nos dieron una cena gratis, todo el mundo con sus familias, con sus parejas, con sus amigos, yo ahí solita. Me puse a escribir en mi cuaderno. Bueno, era cuestión de esperar. Esperamos y a las 3, 4 de la mañana creo, cuando la tormenta había pasado, pudimos tomarnos el avión para ir a Santiago de Chile. Llegamos a Santiago de Chile, estuvimos ahí 1 o 2 horas hasta que nos subimos al avión para ir a Miami. Ya ahí ya estaba re cansada, eran como las 6 de la mañana. Y bueno, una vez que logré sentarme para ir a Miami, ya estaba más relajada, fue el viaje más largo. Y cuando llegué a Miami, yo el vuelo que tenía de Miami a Puerto Rico ya me lo había re perdido porque se me había atrasado todos los vuelos. Entonces, cuando aterricé, después de hacer inmigración y todas esas cosas de Estados Unidos, acabo de recordar que cuando llegué a Estados Unidos, en la parte de inmigraciones, me llevaron a una oficina especial a interrogarme. Me preguntaron a qué me dedicaba, qué iba a hacer a bordo, por cuánto tiempo, a dónde iba el barco. Leyeron todo mi contrato y no sé, para sumar a la experiencia maravillosa de mi viaje. Pasado todo eso, bueno, a buscar un nuevo vuelo. Tenía que ir a una oficinita que se encargaban de hacer los cambios para este tipo de situaciones. Y resulta que el aeropuerto de Miami era enorme y yo de algún modo u otro me la rebusqué para encontrar esa oficinita que era muy chiquita en un rincón. Y cuando llegué le expliqué la situación y me dieron otro vuelo para ir a Puerto Rico. Ese vuelo era 4 horas más tarde, o sea que yo el sábado a la noche iba a estar viajando recién a Puerto Rico. Y estuve 4 horas paseando por el aeropuerto, matando el tiempo. Y cuando finalmente estaba en la sala de embarque esperando el momento de embarcar, me llama la azafata por el micrófono, dice mi nombre y apellido, y yo, mierda, ¿qué hice? Fui, me acerqué y me dijeron, mira, necesitamos poner a 2 personas juntas que son familia y para eso tendríamos que moverte a otro asiento, pero te tocaría ventanilla, ¿no te molestaría? Entonces yo dije, bueno, está bien, no hay problema. Me van a dar ventanilla, qué bueno. Cuando me subo al avión y veo el asiento que me tocó, era justo un asiento que no tenía ventana. Era yo contra la misma pared. Pero bueno, era un vuelo corto y ya era casi el final, entonces dije, bueno, ya fue. Cuando llegué a Puerto Rico, 11 de la noche, el día siguiente a las 7 de la mañana yo tenía que estar embarcando. Y voy a buscar mi valija, ¿no? Voy, espero, y mi valija no llegaba. Entonces fui a la oficina para reclamar valijas perdidas y me dijeron que venía en otro avión y que si llegaban a tiempo me la iban a mandar al barco el día siguiente, porque claro, yo no iba a estar mucho tiempo en Puerto Rico. El barco llega el mismo domingo, se sube gente nueva y se va a pasear por el Caribe. Entonces me dijeron, si llegamos a tiempo te la mandamos mañana al barco, o si no, la siguiente vez que el barco esté en Puerto Rico, sí o sí te llega la valija. Pero eso iba a ser una semana después. Y yo en ese momento, novata, solo tenía conmigo una mochilita y nada importante como una muda de ropa. Tenía boludeces y lo esencial de higiene nomás. Entonces en este momento yo ya estaba como el meme, güey, ya,
Onda, denme una buena, no puede ser. Entonces dije, bueno, está bien. Salí, era re de noche, no había un alma en el aeropuerto. Conseguí un taxi, me fui al hotel que tenía ya reservado por mi compañía. Y lo primero que hice cuando llegué a mi habitación y cerré la puerta y tuve mi momento después de más de 24 horas de tortura, me puse a llorar. Yo decía, todo me sale mal. ¿Qué estoy haciendo? Me voy por 8 meses de mi casa y las primeras 24 horas todo sale mal. Entonces me saqué las lágrimas, me di una ducha, puse música que me gusta, salté un poco en la cama, traté de cambiar las energías y disfrutar el hecho de que estaba en un hotel gratis en Puerto Rico y que algo bueno iban a venir de los 8 meses que me esperaban. Al día siguiente llegué al barco muy temprano y por suerte a la tarde llegó mi valija, gracias a Dios. Y después a la noche yo ya estaba con nuevos amigos en el bar del barco, tomando unas cervezas y pasando un buen rato. Ya me había olvidado por completo de lo que había pasado el día anterior. La enseñanza que me dejó esto fue que no hay que dejarse afectar tanto por las circunstancias, porque al fin y al cabo siempre hay solución. Por más que haya sido muy tedioso para mí, muy largo y agotador, al fin y al cabo logré llegar a donde yo quería. Cuando me subí al barco, todo marchó sobre ruedas, todo fue genial. Y este día que en su momento se sintió eterno y terrible, pasó a ser una anécdota que ni siquiera hoy cuento tanto, porque tengo tantas cosas buenas para contar, que ese día no fue tan grave. Pero bueno, en el momento uno no se da cuenta de eso y es muy importante no dejar que nos afecten tanto las cosas. Nada es el fin del mundo. Mi viaje fue totalmente terrible, pero me dejó esa enseñanza. Ahora cuando viajo en avión ya no tengo más miedos porque ya todo lo que me podía pasar siento que ya me pasó y me siguen pasando cosas, pero ya lo afronto de diferente manera. Así que esperemos que pronto todos podamos estar volando y que se nos retrasen los vuelos, que no pasa nada mientras lleguemos al destino. Eso es lo que importa. No se olviden de suscribirse y darle like. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.